Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Capaces y Distintos, programa número 13. Hoy nos falló un Lucas, así que lo estamos reemplazando con otro Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo en Acá orden. estamos metidos, siempre yo metido en los programas. Menos mal, Figurita repetida. menos mal que había programa antes, entonces no me quedé sola haciendo monólogos acá porque... Pero estás para una stand-up para mí, ¿eh? ¿Vos decís? Para mí que si te preparas... ¿De lo qué podés temática largar. me ves stand-upeando? Y me parece que tenés varios. Por la otra vuelta con el de la cata de vino me parece que te pudiste desenvolver Ajá. con los after office. Sí, puede ser, es buena. Pero bueno, el stand-up también tiene humor, o sea, hay que buscarle ahí la vuelta para que la gente se ríe y no se aburra. Pero no, pero sí lo tenés, yo sé que ¿Sí? sí. Bueno, como les decimos, estamos esperando a Lucas, entonces en cualquier momento aparece y ingresa y se suma así en vivo, porque así es el streaming, todo en vivo y todo muy real. Bueno, programa número 13, ¿no? Ya, y hoy tenemos un invitado que va a llegar dentro de un ratito, también los vamos a tener online, porque si bien él es de Córdoba, tiene, bueno, sus horarios medios acotados y justo estamos en un horario de búsqueda de niños en el colegio y todo eso que Se complica a veces, ¿no? complica, entonces, bueno, no queríamos dejar de tenerlo, es un lujo para nosotros, así que va a estar de manera remota en Córdoba, pero no acá. Y uno de los conceptos que hoy queremos un poco trabajar es esta cuestión, ¿no? De la superación, del decir, bueno, yo pasé o superé grandes obstáculos o dificultades en la vida y pude. Entonces, bueno, este discurso de si yo pude, todos podemos, ¿qué opinas con eso, no? Está bueno ponerlo un poco en cuestión. Sí, que es fácil ver el resultado que hay al final del camino, pero está bueno también contar el proceso, que no es fácil, que no es largo y que hay un montón de cosas que van determinando que realmente pueda superar Uh-huh. el obstáculo que sea. Bueno, en el caso de Pablo, su accidente, o cuando nos ha tocado algún diagnóstico en la familia o alguna pérdida. Bueno, esa superación tiene un proceso que hay que estar preparado para hacerlo. Claro. Ahí, bueno, un poco en el libro Pablo habla, bueno, su historia de superación es impresionante. Habla de lo primero que pensó, que después lo vamos a decir cuando estemos hablando con él, pero cuando tuvo la noticia, ¿no? Él tuvo, digamos, una situación, un accidente que lo puso en una situación de un día para el otro encontrarse con que su realidad de vida, no solo física, había cambiado. Vos tuviste un diagnóstico de Yo tu tuve un hijo. diagnóstico. Sí. Y ahí a vos, ¿qué fue lo primero que se te cruzó? Primera cosa que pensaste, trata de situarte en el lugar exacto. ¿Y qué pensaste? A mí el momento exacto es cuando yo me siento al frente de la compu a hacer el certificado de discapacidad. Ajá. Ahí fue donde me derrumbé totalmente. Trabajando fue encima. Porque en ese momento sentí que le estaba haciendo la etiqueta, el cartoncito que lo iba a etiquetar para toda la vida a mi hijo. Que ese cartoncito no solamente iba a ser su diagnóstico, sino que iba a ser su pronóstico. Entonces me rompí, se me rompió el cristal de él y me rompí yo. Uh-huh. ¿Y qué pensaste? No, pensé como... Primero lo injusto que era el que estaba haciendo la vida, por qué le tocaba a él y a nosotros en el contexto, porque recién salíamos de pandemia. Uh-huh. Primero, y lo solo que me sentí de un momento a otro, me sentí solo contra el mundo, eres yo contra el mundo. Uh-huh. Fue difícil, es difícil. Uh-huh. Y otra cosa que plantea ahí en el libro Pablo es, y en ese momento, que igual, bueno, lo tuyo capaz que fue más un proceso, porque si bien hay un punto de inflexión, no fue algo así como un accidente como le pasa a Pablo, que es muy de un día para el otro, de un momento para el otro. Pero... Ahí está Lucas. Bueno, Lucas nos está pidiendo que lo busquemos. ¿Cómo organizamos eso? Salgo ahí, salgo a buscarlo a Lucas.
Porque, bueno, para el público que sea nuevo En acá, vivo, porque esto es más en vivo esto que es en nunca. vivo. Y porque como dice la chiqui, el público se renueva, les contamos que Lucas, mi coequiper o co-conductor del programa, tiene disminución visual bastante severa, entonces, bueno, ahora lo va a buscar el otro Lucas, que fue su reemplazante por un ratito, para que suba y pueda llegar al estudio. Bueno, siguiendo con eso, yo lo que le quería preguntar a este Lucas que estaba recién sentado, lío de Lucas tenemos, este momento específico, ¿no? De cuando tenés una noticia que te cambia la vida, algo que dice Pablo en su libro, nuestro invitado que vamos a tener un ratito, Pablo Gesenow, es que él lo que hizo fue como un recuento de lo que sí tenía. O sea, él en el accidente cuenta que perdió las 2 piernas, que se despertó y porque algo escuchó que decían los médicos cuando iba en la ambulancia y se quedó como con esa poca información porque era un momento de mucha urgencia, y después cuando se despierta ya en terapia intensiva en el hospital se mira las piernas y bueno, se da cuenta que le faltaban, y que él inmediatamente lo que hizo fue un recuento de lo que sí le quedaba o lo que sí tenía, que bueno, era su vida, su cabeza, sus brazos, poder seguir estando, digamos, y de otra manera. Entonces, y otra cosa que dice es que la gente que estaba ahí era la gente que él quería que era su familia cercana, ¿no? Hola, Lu. Pasa nomás. Paso, buenas. ¿Cómo estamos, Vicky? Algo vas a tener que invitar. Para sí. que te perdonemos. Uy. ¿Cómo estamos? Todo bien. Ahí, ¿Todo mira, bien? acá tenés el... Hoy es mi último programa. Mira, estaba haciendo un buen trabajo el otro Lucas, así que... Es que ya me reemplazo. ¿Estás bien ahí con el volumen? Sí. Estoy Bien. No, un poquito más fuerte puede ser. Porque después cuando se conecte ¿Ahí? Pablo- Ahí está, de 10. Bien. Eh, Bueno, nos quedamos, te cuento, te pongo sí. el día, porque, y la audiencia, bueno, también, nos quedamos esperando tu respuesta, Lu, pero no importa. Supongo Otro día. que hay un montón de mensajes que dicen, ¿qué pasó con Luca? ¿Qué pasó? Otro programa te tenemos de invitado, ¿o no? Bueno, Bueno, estábamos conversando un poco de esto, de la cuestión que le podríamos llamar un poco incisivamente la dictadura del límite, o esto de si yo pude, vos podés, que no lo plantea para nada así nuestro invitado Pablo, pero digo, hay mucho de eso hoy en día, ¿no? sí. Y mi duda es, bueno, voy a spoiler un poquito las preguntas que le voy a hacer. Es, a ver, siempre por ahí se trata a la persona con discapacidad que si, por ejemplo, hace un deporte, tiene que ser de élite. Si no, como que no tiene tanta trascendencia. A ver, si vos, por ejemplo, sos una persona con discapacidad y querés estar sentado en tu casa haciendo nada, ¿es válido o no? Sí, más vale. Ujú. Pero hay un montón de gente sin discapacidad sentada en su casa haciendo nada. Sí, pero por que justo me están llamando. Este es O vivo. Voy a cortar porque si no se Y siente le peligroso. sacamos el volumen. Sí. Por favor. Sí. Sí. Hay un montón de gente, te decía, en su casa haciendo nada. O sea, por Ujú. supuesto que es válido, ¿no? Ujú. El tema es esto de si la resiliencia es siempre una elección o es una presión social. Y en esa misma línea, como sociedad, ¿le damos tiempo a la gente a que tenga ganas de ser resiliente? Porque hay un proceso, ¿no? Y supongo que hay un Sí. momento donde tenés ganas de hundirte en lo más profundo. Y punto. Y Yo creo vivirlo. que sí. Hay que permitirse estar mal, me parece, ¿no? Ujú. En todo sentido, hablando de una persona con discapacidad o sin discapacidad, que hay presión, me parece que sí, pero me parece que también hay que permitirse estar mal, y no está mal, justamente, Ujú. permitírselo. Ujú. ¿Vos qué opinás? Y también yo creo, sí, en la capacidad humana de la transformación. Ujú. Por supuesto que creo en eso, si no, no hubiera estudiado psicología y psicopedagogía. Pero también creo que sí, que es un proceso y que esta presión social, y muchas veces que viene de la mano de querer ayudar, ¿no?, al otro, Ujú. porque muchas veces no viene de la sociedad en general, sino de la gente cercana a uno, puede generar que tratemos de saltearnos etapas o momentos que hay que vivirlos. Para poder ser resiliente también hay que aceptar lo que nos está pasando,
hay que estar Y triste. la aceptación es también un trabajo, ¿no? Sí, es un trabajo y es un proceso y es algo que, bueno, cada uno vive a su tiempo. Ujú. Pero bueno, Sí. hay un momento, creo que hay que tomar una decisión ante lo inevitable, cuando vos ya Totalmente. decís, bueno, esto es lo que me pasa, ¿qué hago con esto? Ujú. Eh, Yo no quiero ser autorreferencial, pero a mí me costó años. ajá. Yo creo que conté en algún momento, pero bueno, el público se renueva. Yo tuve un accidente, yo veía el 100%, después de un accidente jugando al fútbol, es cuando quedo con mi disminución visual. Y fue de un día para otro aprender a tener literalmente una vida nueva a la que yo no estaba acostumbrado y demoró años. Años, primero el hecho de decir ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué fui a jugar al fútbol? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca esto? Ujú. Y después, bueno, decir, bueno, capaz ¿Por que... qué fuiste a jugar al fútbol? Porque contá que fue ahí. Claro, fue jugando al fútbol una noche con mis amigos. Yo toda la vida jugué al básquet, nunca tocó el fútbol, pero bueno, como estaba jugando con mis amigos, fui. Encima ese día había entrenado, había ido al gimnasio. Es como que se daban todas las condiciones para no vayas. Ujú. Y bueno, sin embargo fui. Uno también nunca sabe que le va a tocar, o sea, porque si uno tuviese la bola mágica creo que seríamos todos distintos. Pero me pasó esto, digo, ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? Porque fue algo recontra desafortunado, porque mi amigo le pega un pelotazo al arco, era gol, yo le estaba dando de espalda al arco. Si yo no me daba la vuelta, la pelota me pegaba en la espalda. Ujú. Y justo me doy vuelta y la tenía acá ya la pelota. Y bueno, me pasó lo que me pasó. O sea, ¿Qué fue? Nómbralo. un desprendimiento de retina. Ujú. Y, No, porque digo que nombrarlo también es parte, ¿no? Sí, sí, sí. De aceptar. y ahí es cuando fue una cosa de centímetros. O sea, centímetros cambió toda mi vida. Che, Luis, ¿vos estabas Literalmente. con los lentes puestos o no? Sí, O sea, estaba en con ese los lentes momento. puestos, que creo que Ajá. también eso me hizo peor porque el marco del lente como que me hundió en el ojo. Ah, Entonces eso creo que también fue peor. ajá. Entonces fue una cuestión de centímetros que costó mucho, pero digo yo, bueno, yo hoy en día hago mi vida totalmente normal. Ujú. Dentro de las cosas que puedo, hago mi vida totalmente normal. Ujú. Obviamente, como ¿Y digo, no consideras siempre... sí. que ese proceso de aceptación y de, bueno, superar, o superación personal, Sí. o superar esto de decir, bueno, esta es mi vida hoy, Sí. ¿ya lo transitaste del todo o estás en ese proceso? No, estoy en ese proceso. Incluso estoy como muy metido en eso porque estoy hace poquito que me inscribí a un centro de rehabilitación Ujú. para hacer uso del bastón, que es lo que más me costaba. Pero por una cuestión social, del hecho de por ahí que te ven como, pobrecito, usa bastón. Entonces, bueno, y además yo soy de pueblo, entonces nos conocemos todos entre todos. Y me costó el hecho de usar bastón, pero también entendí que es una cuestión que te brinda autonomía también. Ujú. Y lo que piensa el resto es como que ahora no me importa. O sea, Claro. yo pienso en mi autonomía. Claro. Si el resto me ve como pobrecito o no, o me mira, porque uno, por más que no vea, siento la mirada, no me importa. Por Ujú. decir otra palabra, por no decir otra palabra, mala palabra. No me interesa. Qué freudiana esa frase, por más que no vea, siento la mirada. Ujú. Está buena. Sí, quedó, sí. quedó muy linda. Vi el Luca Hart. Lo vamos a imprimir en las tazas. Vamos a hacer un short de esa parte, Sí, sí. con alguna frase inspiradora. Sí, Sí, bueno, ya está listo nuestro invitado, ¿no? Acá me dicen de la producción. Está listo. Sí. Se pasó volando el tiempo lo que Sí. llegué tarde. A mí Perdón. no, quiero que sepas. Se te hizo lentísimo. no. ¿Puedo aprovechar 5 segunditos antes de mandarle saludo a mi mamá que está cumpliendo años? Y ella es nuestro fan número 1, nos ve siempre. Ay, Así saludos. que, bueno, ¿Cómo está- era que se llamaba? María, le decimos alias Mari. Le decimos Mari. Saludos Sí, a sí. Mari. Feliz cumple. Sí, sí, cumpleaños, así que bueno, hoy estamos de cumple. ¿Cuánto cumple? No, ¿se dice o no se dice? Está recontra joven, mi mamá cumple 52 años. Re joven. Sí, sí, así que bueno, le amo mucho y le mando muchos saluditos. Saludos. Así que bueno, Una presentamos a nuestro invitado. Sí, él es Pablo Gesenou. Yo traje su libro porque quiero que sepan que acá hacemos la tarea con los invitados. Ujú. Investigamos, leemos, charlamos. Y yo fui a la presentación de su libro porque además Pablo es una persona que quiero mucho, es un amigo y es una gran persona. Así que bueno, fui a la presentación de su libro y lo compré, por supuesto. Acá está, aprovecho para recomendárselos. Corres tus límites. No sé si ahí se ve o hay mucha. Sí, ahí está. Me encantó, un libro muy frontal y vamos a charlar un poquito de todas esas experiencias con Pablo. No sé si ya está,
Así lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me Hola. escuchan? Hola Pablo, ¿cómo Bueno, estás? ¿Cómo yo no estás, los Pablo? veo. No sé si... Está bien, está bien. ¿Y no nos va a ver? No. ¿Y no los voy a ver? No importa. Ah, Salvo que te pongas, qué sé yo, el streaming, pero en silencio. Pero bueno, si no, no importa. Ya nos conoces. Ya los conozco. Somos Tengo bonitos. la suerte de conocerlos. Somos Gracias. lindos, Somos lindos, así. estamos más Invitación. lindos que nunca. Así que Che, bueno, un placer estar acá con ustedes. ujú. el placer es Y, nuestro. y la verdad es que muy orgulloso y muy agradecido por la semejante presentación que acabas de hacer, Vir. Yo también te quiero y te admiro mucho y admiro mucho tu obra, tu trabajo, tu compromiso y la verdad es que, bueno, acá conociéndolo también a Lucas, Ujú. de a poco es, nada, una reunión de amigos Ujú. a la distancia, pero feliz de estar acá. Gracias, muchas Gracias. gracias, Pablo. Bueno, ahí hablábamos un poco, ¿no? De lo que fue tu historia. Tu libro es muy conmovedor, pero a la vez muy frontal, pero muy frontal. Es lo que más me gusta. Sí. Sí. Que va directo al grano y que cuenta las cosas así como, bueno, estimo como las viviste, ¿no? Contanos un poco de esta parte, ¿no? De cuando vos te das cuenta de tu nueva realidad. Que me gustó mucho cómo lo contaste ahí en el libro, por eso te lo pido. Bueno, la verdad es que es una historia, escuchaba la edad de Mari, yo tengo 49, así que le estoy pisando los talones a tu mamá, Lucas. Eh, y, y esta historia arranca uniendo los puntos hacia atrás, como alguna vez habrán escuchado, hace 49 años, y de la mano de una vida, de una infancia en un pueblo de 2000 habitantes, donde además de ir a la escuela y ser uno de tantos hermanos en una familia de gente trabajadora, practicaba deportes desde que tengo uso de razón y practicar deporte en Viamonte era jugar al fútbol, era correr atrás de la pelota la mayor cantidad de horas posible todos los días y eso que me acompañó durante la infancia, durante la adolescencia, jugando en los clubes de mi pueblo, me vine a estudiar a Córdoba y a inscribirme en cuanto torneo o partido amistoso hubiera dando vueltas. Tiene mucho que ver con ese 22 de enero del 2015, donde a veces un emprendimiento tal cual lo planeamos no sale de esa manera, y esto tiene que ver con un viaje de sorpresa al cumple de mi papá, hace un poco más de 11 años. Un viaje largo de 2000 kilómetros. Mis viejos se habían ido a vivir, a trabajar como médico y como profe de inglés mi mamá, a Las Heras, provincia de Santa Cruz. Y este verano se me ocurre decir, voy a viajar solo para tener la exclusiva durante unos cuantos días con ellos, algo que posiblemente nunca había pasado a esos 37 años que yo tenía, Ujú. siendo el segundo de 7 hermanos y con un montón de nietos que le regalamos a mis viejos. Era difícil cada vez que yo venía, entonces digo, me voy a ir yo para el sur solo, pero además voy a ir de sorpresa y le voy a caer para el cumpleaños. Ese viaje que arranca en Córdoba en un día tranquilo y soleado con un cielo despejado, de repente se me empieza a complicar entrando a la provincia de La Pampa, cuando se empieza a formar una tormenta de golpe en el cielo de verano y de repente la lluvia que cada vez era más intensa y que yo cada vez tenía menos visibilidad en la conducción de mi auto, hasta que de repente un aquaplaning Mm. hace que ese auto yo pierda el control, empezó a hacer trompos y terminó impactando de una manera muy violenta y muy sorpresiva contra el guardarrail de la mano contraria, que se mete en mi auto por la puerta del acompañante y sale por mi puerta y en ese trayecto como una gran guillotina termina cortándome ambas piernas por debajo de la rodilla y sin pensarlo y sin darme cuenta en un instante y en un segundo mi vida cambiaba para siempre. Entonces, bueno, luchar media hora lúcido y consciente contra ese desastre que me rodeaba, donde había sangre, donde había dolor, donde había desesperación, donde no había eh, tanta
realidad, sobre el tiempo y sobre el espacio, era todo muy confuso. Ahí vos, perdón, te voy preguntando Sí, cosas sí, que anda me preguntando. surgen. ¿Vos qué hiciste? ¿Llamaste? ¿Agarraste tu celular? ¿Llamaste a alguien? ¿Emergencias? ¿Te vinieron a buscar? ¿Cómo fue que...? Porque encima llovía, seguía lloviendo. Seguía lloviendo, seguía anocheciendo, esto era la tardecita. Mis teléfonos yo no los encontraba dentro de ese auto y por ahí la prioridad era otra, pero aparecen a través de la ventanilla empañada, mojada y que no podíamos bajar de mi Chevrolet Astra, los primeros ángeles de aquella noche, que son Sergio y Gastón, que eran dos personas que por supuesto no se conocían entre ellas, simplemente iban circulando en la ruta, vieron el accidente y se bajaron a brindarme esos primeros auxilios y a brindarme la ayuda, pero sobre todo a llamar a los especialistas, ¿no? A los bomberos, a la ambulancia y a la gente que me podía realmente salvar y sacar de ese auto, que demoran aproximadamente unos 25 o 30 minutos en llegar porque la tormenta no aflojaba y después hablando yo con esos héroes sin capa que siempre me gusta destacar, que son los bomberos que me sacaron de ese auto y los médicos que llegaron en la ambulancia y me lograron rescatar con vida. Eh, bueno, en esa media hora yo, lúcido, le puedo pasar de memoria el número de teléfono de mi ex esposa, a quien llaman y le dan aviso, y ahí se terminó la sorpresa para todo el mundo. Empezaron a contactar a mi familia, a mis viejos, a los que yo quería sorprender para el cumple, y la sorpresa al final fue otra, muy diferente. Y finalmente, rompiendo el auto a mi alrededor, logran cargarme en una ambulancia y trasladarme a un hospital, donde pelean en esa ambulancia contra una hemorragia importante, y al bajarme de la ambulancia para ingresar al hospital de Santa Rosa La Pampa, el médico que nos recibe pregunta así, a viva voz: ¿trajeron los miembros? Y con esa última pregunta en mi cabeza es que yo pierdo el conocimiento por la anestesia, por los calmantes y por la debilidad. Yo había perdido mucha sangre dentro de ese auto y eso hizo que yo, antes de entrar por primera vez a un quirófano y a una terapia intensiva, perdiera el conocimiento. Claro. Ujú. Pero vos te enteraste Y por esa pregunta, digamos. yo me entero por esa pregunta porque yo veía con mucha claridad que la pierna izquierda ya no la tenía. Ujú. Lo que no veía es que la derecha tampoco estaba, me dolía mucho y la sentía como aprisionada por los fierros del guardarrail más los fierros del auto. Mm. Pero para mí era, había perdido la pierna izquierda, esa Ujú. pierna que me había acompañado y era la más habilidosa para el fútbol, siempre fui zurdo. eh, y me termino de enterar que son las dos cuando él pregunta en plural, Mm. y atando cabos con algo que yo había escuchado de los médicos en la misma ambulancia mientras me trasladaban, yo pierdo el conocimiento, y paso a esa terapia intensiva sabiendo lo que había pasado definitivamente. Ujú. Y me despierto al día siguiente en esa terapia intensiva y ya empieza a llegar mi familia desde distintos puntos de Argentina, desde Entre Ríos, desde Córdoba, mis viejos, desde Santa Cruz, con viajes larguísimos donde no sabían bien con qué Pablo se iban a encontrar, donde no sabían qué hacía yo solo en una ruta ese día, a esa hora, y si corría o no peligro mi vida. Y la verdad es que para ellos llegar y empezar, bueno, mi papá es médico y tengo dos hermanos médicos que llegaron después de unas horas de viajes largos, llegaron ahí y se dieron con que no corría peligro de morir, entonces para ellos fue, dentro de todo lo que había pasado, un gran alivio y una Ujú. gran suerte. Y yo me despierto esa mañana siguiente en esa terapia intensiva y intento sentarme y veo cómo esas sábanas blancas de los hospitales se cortaban abruptamente por debajo de las rodillas, y ahí termino de comprender lo que había escuchado la noche anterior, y era esto de que de repente mi vida cambiaba, ¿no? Que yo había perdido las dos piernas. Para alguien que era abogado, que transitaba y caminaba por la ciudad, por los tribunales, que caminaba con mis hijos por todos lados, que andaba en bicicleta, que jugaba al fútbol muchas veces por semana, y encontrarme en esta situación, y encontrarlos a mis viejos
con cara de preocupación, pero a su vez contentos Mm. porque mi vida estaba a salvo. Me hizo comprender rápidamente de que era irreversible lo que había pasado, que no tenía demasiado sentido mirar para atrás y tratar de cambiar algo que no iba a poder cambiar, pero aferrándome a la familia y a la posibilidad de seguir con vida, miré la situación con optimismo y lo primero que me propuse es, tengo que salir adelante y tengo que cambiarle la cara de preocupación que tienen estos que me rodean, que nada más y nada menos mis familiares, más directos, más queridos, más cercanos, como mis hermanos, como mis viejos, en ese momento Alejandra, que era mi esposa, Ujú. mis hijos que no habían podido viajar, pero que tenían 9, la Delphi, y 13 años Maxi, y que a la distancia también necesitaban un papá que mirara para adelante y no dramatizara tanto la situación, sino que todo lo contrario, intentara desde el primer instante recuperar la vida y salir adelante. Y ahí, Pablo, justo con lo que estás diciendo en este momento, ¿cuál es el límite, no? Entre sentir que tenés que ser resiliente y salir adelante por la gente que te quiere y también por vos, por supuesto, y también el permitirte ser humano y estar roto, ¿no? Si necesitas estarlo. ¿Cuál es como el límite entre una cosa y la otra? Y si pudiste permitirte estar roto también, o triste, o bueno, mal hasta que saliste. Sí, yo creo que más que una tristeza o una depresión que podría haber estado al alcance de la mano en esos momentos, tuve momentos difíciles, pero Ujú, fueron momentos donde el dolor físico era importante. ujú, Cuando yo salgo de la terapia y paso a una sala común, estoy 4 días en La Pampa y 5 días internado en Córdoba y el noveno día me dan el alta. Volver a mi casa en una situación de la cual yo salí con una valija con regalos, emocionado a festejar un cumpleaños con mi papá y mi mamá en el sur, a volver en una silla de ruedas y sin las piernas mm, fue un impacto importante porque sobre todo me di cuenta en primer lugar que mi casa, que la estaba estrenando hacía 20 días, ujú, tenía los dormitorios arriba por escalera y un baño abajo donde la silla de ruedas no entraba y un patio al cual tenía que acceder después de bajar un escalón o subir un escalón, ya no recuerdo, pero ujú. te empezás a encontrar en lo cotidiano Barreras. Ujú. con Ujú, desafíos que hasta ese momento no existían, ¿no? claro. Porque cuando empezó a llegar familia a visitarme y me decía, che, Pablo, vos que sos inquieto y que sos optimista, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Y yo me quedaba pensando y para mí decía, che, mis objetivos son tan fáciles, tan cotidianos y tan espontáneos hasta hace unos días, y de repente yo quería poder pararme aunque sea un ratito para lavarme los dientes, poder pararme aunque sea para descolgar una camisa del placar y vestirme de abogado e irme a trabajar. Claro. Cosas tan fáciles y de repente en esa situación, que fue una situación larga y extensa y difícil que me acompañó durante 7 meses, esto de Ujú, estar en silla de ruedas, ujú, donde mi día, las 24 horas, o estaba sentado o estaba acostado. No conocía otra posición y no estaba acostumbrado a eso. Y eso quizás fueron los momentos más difíciles, ¿no? Por ahí depender de alguien, ujú, tener que pedir ayuda para cosas que antes no lo hacía, como subirme o bajarme a un auto, como subir o bajar por una vereda que no tenía una rampa, subir o bajar a un colectivo o a un taxi que cuando podía lograr conseguir un taxi que parara al verme en silla de ruedas, tenía que pedir ayuda. Entonces, de repente, esa dependencia, esa falta de autonomía fue algo que en mi cabeza sabía que era transitorio, no sé por qué, pero lo sentía que era transitorio, pero me generaba cierto malestar lógico por la falta de costumbre, ¿no? Ujú. claro. Eh, Pablo, y sí. mencionás que decís bueno, pensaste por tus hijos, por tu familia, que le tenías que dar para adelante. ¿Y por dónde empezaste? Y, más allá de la rehabilitación, ¿no? ¿Cuándo fue el día que dijiste, bueno, sí, empiezo con esto? Bueno, empecé por mí, antes que Ujú, nada, porque yo había montado un estudio jurídico en mi casa y había
contratado una kinesióloga que iba a domicilio, y de repente yo dije, che, pero esta zona de confort, estar metido acá y tener todo al alcance de la mano, no es la vida real. Y a los 40 días del accidente yo decidí, en silla de ruedas, volver a mi estudio jurídico y salir de esa rehabilitación domiciliaria a un centro de rehabilitación. Y la verdad que eso fue un antes y un después. Primero porque empecé a ver situaciones parecidas o semejantes o incluso peores a las mías a mi alrededor en ese centro de rehabilitación. Y después porque yo aprovechaba ese centro de rehabilitación para reponer y recuperar mi cuerpo, ¿no? Yo tenía 3 horas por día de kinesiología y de preparar mis piernas para las futuras prótesis, pero yo me quedaba un rato más en una colchoneta con unas mancuernas, con una pelota, con un aparato de gimnasia para tratar de recuperar masa muscular y fuerza, que sabía que cuando tuviera las prótesis por primera vez lo iba a necesitar. Y la verdad que eso fue clave. Volver a trabajar y volver a entrenar físicamente al poco tiempo hizo que yo nunca tuviera tiempo de sentirme mal, de estar deprimido, de sentirme abatido por alguna situación, porque tenía la cabeza ocupada en algo que me apasionaba, que era mi trabajo de abogado, y tenía el cuerpo cansado en algo que también me apasionaba, que era el deporte. Entonces esa combinación hizo que Claro. mis días fueran transcurriendo de una manera muy fluida, donde yo terminaba agotado a la noche por cosas lindas que había hecho durante el día, y me disponía a descansar y a reponer energías, porque el día siguiente yo sabía que iba a ser igual de intenso. Claro. Ahí Entonces, en el libro vos sí, decís que el deporte te salva, ¿no? En cierta forma, porque haber tenido un buen estado físico, una buena masa muscular, en el momento de perder tanta sangre y luego ser internado y demás, y después también te salva como un anhelo de volver hacia eso, me parece, ¿no? sí, yo dije, si el deporte me salvó la vida aquel 22 de enero del 2015, porque yo pierdo casi 4 litros de sangre dentro de ese auto, y de no haber tenido la condición física y la buena salud y no haber fumado nunca y un montón de factores vinculados al deporte, difícilmente hubiera sobrevivido. Entonces yo dije, "Che, si el deporte me salvó la vida una vez, me la va a volver a salvar y me va a mejorar la calidad de cada uno de mis días, entonces me tengo que volver a conectar de alguna manera con el deporte". Cuando estuvieron listas esas primeras prótesis, que habían pasado 7 meses y 9 días del accidente, y me las ponen enfrente mío y me indican cómo colocármela y me dan un andador, que supuestamente ese andador iba a ser mi manera de caminar durante un tiempo para después reemplazarlo por bastones. Y la verdad es que cuando me paré por primera vez en las prótesis que acababa de conocer y me estaban enseñando a colocármelas, una sensación de fortaleza y de seguridad y de confianza me invadió, que yo corrí el andador hacia un costado y salí caminando. No, mira. Ujú. El kinesiólogo, el ortopedista, todo, se miraban entre ellos como diciendo, esto no es normal, pero déjenlo que camine como se sienta cómodo. Ajá. Y yo nunca usé esos apoyos técnicos, ni siquiera media hora los usé, nada. Muy bueno. ¿No te Entonces dio yo dije, miedo la primera vez que caminaste sobre las prótesis? tenía una Como, ¿no? ansiedad, tenía una ansiedad. Vos imaginate estar 7 meses sentado acostado. El día que me puse de pie de nuevo y me sentí con confianza, dije, nada, me voy de acá cuanto antes, ¿no? Y eso era salir caminando y era aprender a caminar de nuevo a los 38 años. Creo que es una sensación increíble. Ujú. Y cuando transcurrieron pocos días después de esos primeros pasos adentro de ese centro de rehabilitación, yo dije, acá el salto de calidad me lo va a volver a dar el deporte. Entonces me di de alta de ese lugar para anotarme en un gimnasio convencional, Ujú. y en un gimnasio convencional dejas de estar rodeado de pacientes para estar rodeado de deportistas. Ujú. Ujú. Y eso te hace un clic mental, espiritual, además de físico, y me permitió que la rehabilitación pasara a otro nivel, donde yo ya no quería aprender a caminar y a usar las prótesis, quería ir un paso más allá, fortalecer y empezar a conectarme de nuevo en serio con el deporte. No sabía con cuál. Hasta que en una entrevista televisiva se me ocurrió decir que quería volver a correr, que quería volver a andar en bici, Ujú. que quería volver a jugar al fútbol.
y haber contado eso, haber soñado en voz alta y con los ojos abiertos me hizo que aparecieran personas en mi vida y que se me abrieran puertas que hasta ese momento eran insospechadas y que me iban a permitir con el tiempo abrazar deportes de manera más seria, más comprometida y más definitiva como el running, como el ciclismo, como es jugar al fútbol en un partido amistoso con amigos y también empezar a incursionar en cosas que antes ni siquiera se me habían cruzado por la cabeza teniendo al 100% mi capacidad física como el montañismo, como el esquí, como el tenis, como el pádel, como Y un si no montón de hubieras tenido otras. el accidente, ¿se te hubieran cruzado por la cabeza esos deportes? No, yo transitaba mi vida en un confort de la mano de la seguridad que me daba trabajar en lo que a mí me gustaba, de jugar al fútbol con amigos 2 veces por semana, en algún torneo o en algún partido amistoso entre semana, de ser el papá de Maxi y de Delphi y tener una vida tranquila, eh, con los vaivenes que todos tenemos, pero no más allá de eso. Nunca hubiera sido un desafío para mí correr o andar en bicicleta o intentar hacer un trekking en la montaña. Ujú. Y de repente de la mano de la imposibilidad de hacerlo eh, en primera instancia y que eso fuera todo un desafío hizo que yo me fuera inclinando hacia practicar esas cosas y después fui encontrando el placer, el gusto y el beneficio físico y mental de cada uno de los deportes que fui abrazando en todos estos años. Ujú. Ujú. O sea, parte Que, de lo que te ayudó, creo, ¿no? A superarte y a correr tus límites, es justamente que no te gusta que te pongan límites. O sea, es como esto de, bueno, si es algo que me desafía, me atrae, me da ganas de hacerlo. Claro, y Pablo tiene una frase que me gusta mucho del libro que dice que el límite está en lo físico también, pero mucho más en lo mental. sí, muchísimas veces esos límites los vamos a encontrar adentro nuestro, en nuestra creencia de no poder hacer algo o no poder ni siquiera intentarlo, y también en los límites que desde afuera la sociedad o alguien intenta imponerte, ¿no? Y que a veces puede estar equivocado. Y me pasó mucho con el esquí. El esquí es un deporte que quien vive o transita las altas cumbres a lo mejor vio nieve alguna vez. Yo fui a Bariloche fui a fines de diciembre, así que tampoco vi mucha nieve. Y cuando me invitaron a aprender a esquiar, inmediatamente dije que sí, no tenía ni idea de qué se trataba, pero mi primera respuesta fue que sí, a lo cual el amigo que me invitó, que vive en Neuquén y que esquía desde muy chico ahí en Chapelco, que en San Martín de los Andes lo tiene muy cerca, me dice, bueno, pero antes de venir, déjame averiguar con los instructores de esquí a ver cómo sería. Diego se llama mi amigo, habla con los instructores de esquí del Cerro Chapelco y cuando Diego les cuenta que yo soy doble amputado de mis piernas, los instructores le dicen que no voy a poder. Le dicen, no, mira Diego, podría intentar hacerlo eh, de manera adaptada en un esquí, en un trineo o sentado o buscarle la vuelta, pero en realidad así como vos pretendés no va a poder. Diego habla con instructores de esquí adaptado que tenían algunos alumnos con alguna discapacidad entre sus alumnos y le dicen lo mismo, le dice, che Diego, si fuera de una pierna sí, pero si son las dos piernas a la manera convencional no va a poder aprender a esquiar, pero insistían en esto, de que lo tenía que hacer sentado o en un trineo. Ujú. Diego levanta el teléfono y me llama y me dice, Pablo, ya te averigüé todo, me dijeron que no va a haber ningún problema, que lo vas a poder hacer, que lo vas a disfrutar, que te vas a caer y te vas a levantar como cualquier aprendiz, pero que armate la valija y venite porque es totalmente posible en tu condición. Ajá. Y lo que dijo Diego para mí fue una sentencia. Yo incorporé ese mensaje como, che, sí se puede. Y Ujú. fui a Chapelco y me pusieron los esquís medio mirándome de reojo los propios instructores y estuve 2 días esquiando a la manera convencional y aprendiendo y me caí, me levanté como cualquiera que está aprendiendo a esquiar, pero con una
naturalidad y una destreza que no esperaban y que los sorprendió a los instructores, pero que sobre todo les dejó, después con Diego les mandamos los videos a todos aquellos que habían dicho que no iba a poder. Ajá. No tanto, un poco sí para sobrarlos, pero también para que tengan cuidado con lo que dicen Claro. y con los límites que le ponen a los demás, ¿no? Porque si Diego me hubiera transmitido el mensaje tal cual lo hubiera recibido, seguramente yo no hubiera intentado esquiar y me hubiera perdido una experiencia espectacular. Ujú. Claro. Hay una leyenda que dice que en una de las paredes de la NASA hay un cartel que habla sobre el vuelo de las abejas y que dice que según las leyes de la física la abeja no puede volar Ujú. porque en todo principio aerodinámico se especifica que el tamaño de sus alas es muy pequeño para sostener en el aire su enorme, pesado y desproporcionado cuerpo. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Claro. Y creo que en el experimento de Diego yo fui su abeja y lo que él me transmitió me hizo que yo aprendiera a hacer algo, pero sobre todo aprendiera esta lección de, che, ojo con lo que decís, porque podés estar frustrando algo que a lo mejor sí es posible. Ujú. Qué importante ese mensaje para todos los profesionales también, ¿no? Que trabajamos Exacto, sí, Totalmente. en tal cual. discapacidad. Y me ha pasado con usuarios de Farfa que yo atendí, que venían como de un neurólogo, por ejemplo. Hay un joven en Farfa que hoy está trabajando con nosotros, que el neurólogo le dijo que nunca iba a aprender a leer y escribir, le dijo a la mamá. Y bueno, y aprendió después de varios años, aprendió cerca de los 12, 13 años, pero después hizo el curso de AT y hoy trabaja en Farfa. O sea, Quizás entonces, los padres y él mismo no creyeron, ujú, no creyeron en lo que el profesional les dijo y hicieron muy bien, sí, porque pero muchas veces vos podés tomar ese mensaje como, bueno, si lo dice el como una neurólogo, sentencia, claro. claro, sí, Ujú. chao, no, no voy a Ujú. poder, ¿para qué me voy a perder el tiempo en intentarlo? Claro. Pablo, y te llevo ahora al otro extremo. Cuando la gente toma tu caso como un caso de superación, como ejemplo de vida, que es algo para vos cotidiano, por ejemplo el deporte o el hecho de poder trabajar, ¿eso te jode? ¿Te lo tomas bien? ¿Lo tomas mal? ¿Cómo lo tomas? Lo tomo, la verdad es que lo tomo con mucha naturalidad, pero lo tomo bien. Ujú. O sea, no me considero ejemplo de nada porque todo lo que hago es para estar mejor, para sentirme bien y porque además me divierto, ¿no? Yo cuando me invitan a correr a Jujuy, a Comodoro Rivadavia, perdón, No pasa nada. No pasa nada, estamos en vivo, así que todo es posible. eh, Es la alarma que te tenés que ir. no, vamos a poner silencio. Eh, Me invitan a Comodoro Rivadavia, a Sí, Mendoza, a Tucumán, a Jujuy, a Chile, a Perú, a Bolivia, a claro. dar una charla o a correr una carrera. Conozco lugares, conozco personas, conozco realidades, situaciones, y la verdad es que para mí es hermoso, lo paso bien, me divierto, y si además me invitan es porque puedo transmitirle un mensaje quizás en una conferencia o solo corriendo por la calle de una ciudad para alguien que lo está viendo y dice, che, si este flaco sin las piernas lo puede hacer, ¿por qué no? Ujú. Y no lo hago con esa intención. Cuando corro una carrera, ahora el 5 de julio voy a correr 10 kilómetros en la carrera de la ciudad de Córdoba. El sábado pasado en, en la carrera de la Fundación Lupus corrí 10 kilómetros, en un rato me voy a entrenar. Ujú. Lo hago para estar bien. Claro. Ahora, si de repente yo paso corriendo al lado de alguien que abandonó la carrera y que la está caminando y me ve pasar y se activa y se emociona y sale corriendo de nuevo y termina la carrera, eso para mí es una medalla hermosa que me llevo. Nunca Claro. me, nunca me haría sentir mal una situación así. Inspirar a Eh, otros, digamos. Inspirar a otros, Ujú, pero todo lo que hago lo hago por mí y para inspirar a mis hijos, Ujú. para cambiarle esa cara que vi hace 11 años atrás en mis viejos de preocupación ujú. y ese es el primer objetivo. Todo Claro. lo demás para mí es un regalo hermoso, eh,
y no estoy atento a la mirada de los demás en cada cosa que hago. Claro. A veces me preguntaron, che, la gente en la calle te mira con lástima, te mira con alguna connotación negativa, y mi respuesta es siempre la misma, le digo, no tengo idea. Claro. Claro. Yo me imagino cuando alguien me está mirando en el gimnasio y yo me doy cuenta que me mira con admiración. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona? No me interesa. Claro. Eh, y ojalá sea en el sentido que yo lo digo, pero si es de otra manera, no es algo que me va a afectar ni que me va a hacer de repente dejar de ir a entrenar de pantalón corto y ponerme un pantalón largo para que no me miren. Todo lo contrario, porque una de las cosas que me motiva a mí también es naturalizar la presencia de una persona con discapacidad en ámbitos donde no es habitual. Claro. Un gimnasio no es habitual, un supermercado, que me vean pasar de bermuda, no es habitual. En un aeropuerto, además de que no hago cola en ningún lado gracias a eso, trato Muy de bien. trato de eso, de que la primera vez que me miren todos, pero ya la tercera o cuarta vez que voy al gimnasio no te mira Ya nadie. está. Claro. Sí, Sí. Ya está. es verdad. Che, Pablo, ahí hay algo que vos contás en el libro, que no sé si es lo principal, pero a mí me llamó la atención porque da cuenta también de la persona que sos, que me parece que sos muy altruista, que cuando pasó todo esto, en toda esta situación de tener que encontrarte con tu nueva vida, bueno, vos estabas ya con un matrimonio un poco desgastado y decidiste no continuar porque te parecía egoísta Ujú. seguir con ella hasta que pudieras estar en pie y después irte caminando, una cosa así. Bueno, me llamó la atención porque no cualquiera hubiera tomado una decisión tan poco egoísta, porque lo natural no es ser egoísta. No lo digo como algo malo, lo natural en el ser humano, ¿no? Y Sí, sí. como pregunta para ir cerrando, te quería consultar si te tenés que ir hacia atrás, ¿no? Porque yo creo que gran parte de las herramientas que vos desplegaste para superar tu situación, seguro muchas fueron adquiridas en ese momento y muchas las desarrollaste gracias a la situación. Pero Ujú. también creo que gran parte ya las traías de antes. Y si tenés que mirar hacia atrás, ¿dónde, cuándo o cómo pensás que desarrollaste esas herramientas que te permitieron, digamos, ser resiliente en esta situación? Mira, el punto es muy claro en mi vida, donde no solo yo, sino toda mi familia adquirió herramientas que nos permitieron diferenciar los problemas reales de las circunstancias por Ujú. resolver que todos los días se nos cruzan a todos en nuestra vida. Y tiene que ver con la pérdida de un ser querido. Cuando yo tenía 19 años, mi hermana de 18 se quitó la vida. Mm. Sabes, Vir, que mis viejos siempre nos decían, che, si perdés a tu esposo, a tu esposa, sos viudo; si perdés a tus padres, sos huérfano; pero perder a un hijo no tiene nombre. Y para nosotros como hermanos fue difícil perder a Ana Laura, mi hermana; además éramos muy seguiditos. Y, y para mis viejos fue un dolor inmenso. Entonces, por eso me gusta decir que cuando mis viejos me vieron en esa terapia intensiva, sin las piernas, pero sin correr peligro mi vida, Ujú. ellos tenían cara de preocupación, pero no de tristeza. Todo lo contrario, estoy seguro que esa noche dijeron, después vemos cómo resolvemos el quilombo de las piernas, pero la próxima Navidad está con nosotros, el próximo cumpleaños, el próximo asado familiar, Claro. Claro. muchos besos, muchos mates, muchos abrazos por compartir, lo vamos a poder seguir haciendo. Entonces, mira, si no brindaron esa noche escondida, pegan el palo, pero Mm. la verdad es que esa perspectiva del valor de la vida, por sobre todo, a nosotros siempre nos fortaleció, y en ese momento es como que nos puso a prueba, y la verdad es que lo sentimos de esa manera, y así es como yo lo valoro día a día, ¿no? Aparte, Vir, sabes que por mi paso por la dirección de discapacidad hice mucho trabajo territorial, y nos Ujú. tocaba recorrer villas y nos tocaba recorrer barrios humildes donde el combo de discapacidad y pobreza era letal, y era triste y era fuerte vivirlo, y tratar desde el Estado de equilibrar esa balanza era un motor que teníamos permanentemente, tanto ustedes, las instituciones, como nosotros, desde la decisión política. Y la verdad es que yo cuando salía de un lugar así,
hablaba con mi equipo de trabajo y les decía, chicos, esta noche cuando se acuesten y estén en su cama calentito y miren el techo y miren todo lo que tienen alrededor, lo que menos podemos hacer es agradecer, y la verdad es que me siento un agradecido, no solo por todo lo que tengo, sino también por todas las situaciones que vivo día a día, que me hacen sentir vivo y me hacen sentir feliz. Cuando alguna vez me preguntaron si yo tuviera la máquina del tiempo y pudiera retroceder al día antes del accidente, ¿qué haría? Si haría ese viaje, si lo haría de la misma manera, y la verdad, si me preguntabas el 21 de enero, yo me accidenté el 22. Si el 21 de enero vos me decís, che, Pablo, ¿qué pasaría si mañana perdés las piernas? Y seguramente mi respuesta hubiera sido dramática, hubiera sido, no, ¿cómo voy a perder las piernas? Me muero si yo juego al fútbol, hago esto, hago el otro. Y hoy, 11 años después, y con toda la experiencia acumulada y todas las vidas que creo que pude tocar a través del deporte o a través de una conferencia en cualquier lugar de Argentina, o con lo que vivo día a día en la calle, en un entrenamiento, en el trabajo, donde sea, estoy seguro que la máquina del tiempo la dejaría guardada en algún lugar y no la tocaría, porque siento orgullo del camino recorrido y sobre todo del camino que nos queda por recorrer. Hermoso. Muchas gracias, Wow. Pablo. Nos tenemos que ir, pero mil gracias. Gracias. Hermoso, Gracias de verdad, Pablo. hermoso Gracias testimonio, increíble testimonio de vida. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por permitirme compartir la tarde con ustedes. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.